Bueno, ya tenemos acá enganchado a Luis Insaurralde en línea, que está desde Uruguay, periodista periodista e historiador. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Andan bien? ¿Todo bien, vos? Muy bien, por suerte. ¿Qué te agarramos haciendo un sábado a esta hora, a la tarde? ¿Y cómo está el clima en Uruguay? También. También, acá está Hoy es un caluroso. hoy acá en Montevideo es un día, no sé cómo está ahí, acá está agradable. Pasó ese invierno crudo que hasta la semana pasada nos estuvo castigando y hoy fue un día de 16 grados de temperatura. Una tarde agradable. Y si tenés en cuenta que venís de 5 o 6 grados, te diré que podés perfectamente definirlo como una tarde primaveral en pleno invierno, ¿no? Impecable, buenísimo. Sí, nos está dando un poquito de Estamos chamullo. igual acá. Estamos igual acá, parece un... Bueno, sí, no hay mucha diferencia. No estamos tan lejos, no estamos tan lejos, tal cual. Exactamente. Luis, ¿qué haces habitualmente los sábados a esta hora vos? ¿Es un día de trabajo, un día que te relajás? Bueno, el trabajo muchas veces es algo de placer, ¿no? Cuando uno hace lo que le gusta. Claro, exactamente. En este caso, en mi caso, los sábados es día de descanso. Pero no deja de ser un día en el que si hay fútbol, ahora no, porque estamos en pleno receso, pero si hay fútbol por el torneo local, por el campeonato uruguayo, lo miro por televisión. Eso es lo que suele suceder un sábado, es un día depende el momento del año. A veces es una ocasión para escribir, en este caso para un libro o para algún trabajo que está haciendo vinculado siempre con publicaciones de libros. Sí. Y si no, es un día de descanso, por eso, depende de la época del año. En invierno uno aprovecha, no tenés menos cosas para hacer, menos actividades para hacer. Y si no, en su momento era un día de actividad deportiva, mucha actividad deportiva, pero bueno, vengo saliendo de una operación de columna que salió de imprevisto. Ahora es un sábado de quietud, nada más. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Cristian te saluda. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué análisis haces de la participación de Uruguay y de las selecciones sudamericanas en esta Copa del Mundo que ya termina mañana? Para mí fue una buena actuación la de Uruguay. Lo que ha sucedido aquí, aunque vos no creas, en Montevideo, es que la actuación de Uruguay no ha sido cuestionada por la actuación en sí mismo, sino ha habido críticas hacia Tavares, porque entienden que no arriesgó en ese partido contra Francia, como si todo se hubiese resumido en ese partido contra Francia. Sí, obviamente es el que te deja fuera de las semifinales. Sí. En lo previo recuerdo haber escrito para el diario, para El Observador, un análisis, decía que para mí Uruguay debía llegar entre los 4 primeros, como en Sudáfrica, porque tenía un equipo con características muy parecidas al de Sudáfrica. Pero para eso debía recorrer un camino que era primero asentar un equipo, para eso no tenía la fase de grupos, y después consolidar ese juego. Sí. Llegaba con jugadores de primer nivel, en gran momento futbolístico, ¿sí? Jugadores que, por ejemplo, la defensa iba por su tercer mundial, que ya sabían de qué se trataba. Tenía a Cavani y Suárez, 2 delanteros reconocidos a nivel internacional, de los mejores del mundo, y que también iban por su tercer mundial. Pero debía Tavares encontrar el funcionamiento en el mediocampo, que era donde estaban las mayores dudas, porque fue donde en septiembre del año pasado inició la renovación. Entonces, en 8 partidos, 7 partidos, que era lo que para mí el Mundial para Uruguay empezaba en octavos de final, ¿no? Sí. Entonces, en 7 8 partidos de septiembre para acá, Tavares debía encontrar el equipo, y lo terminó encontrando en ese tercer partido. Contra Portugal jugaron el partido perfecto, y la fortuna que tuvo Uruguay, porque todo el mundo se olvida, Uruguay dice, en 2010 Uruguay llegó a una semifinal. A ver, es cierto, Uruguay llegó a una semifinal, y esos son los hechos reales. Pero no nos podemos olvidar que la fortuna que tuvo Uruguay en el partido contra Ghana, que no sé si lo recuerdan ustedes. Sí. La mano de Suárez, el penal. La mano de Suárez, el penal en el palo. Sí. Y después de todo eso, ganar en la definición por penales. La locura del loco Abreu. Ahí va, exactamente. Sí. Ahí va, independientemente de la definición. Sí. A ver, minuto 119, era gol de Ghana, era gol. Y Suárez aparece con ese iluminado que es Luis, ¿no? Aparece sacando el gol en la línea. Y después Jean patea el remate y la pelota pega en el travesaño y sale. Vos decís, ya está, más que eso no se puede ligar. Bueno, Uruguay se clasifica entre los 4 primeros
para pelear por el título en 2010 a raíz de la cuota de fortuna que se tiene que tener. Sí, 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 sí. En este mundial lo que pasó fue todo lo contrario. En el partido contra Francia, en la misma instancia, en cuarto de final, le faltó toda la cuota de suerte que tiene que tener un equipo para acceder entre los 4 mejores. Y ahí, por eso, mi balance o mi análisis es que Uruguay hizo un muy buen mundial, que pudo acceder entre los 4 mejores, pudo pelearle de igual a igual a Francia si hubiese estado Cavani, Sí. y sin duda hubiese sido otra la mirada de un grupo de uruguayos, no son todos, la mayoría no son tan críticos, pero sí hubiese sido diferente la mirada de todos hacia lo que fue la actuación de Uruguay. Probablemente, a ver, si Uruguay clasificaba a semifinales, si era cuarto, igual iban a decir que Uruguay debía ser campeón del mundo. Yo creo que Uruguay tenía las herramientas, tenía un plantel como para poder pelear el título del Mundial. Cosa que es muy difícil y que quedó comprobado ahora que vemos que los 4 que definieron son europeos y que Argentina se fue en octavos y que Brasil como Uruguay se fue en cuartos. Por ahí perdemos un poco de vista de que cada vez más Sudamérica empieza a aislarse de ese grupo, no de elite porque seguís en la elite, pero sí de lo que define los campeonatos. Sí, va a ser el cuarto mundial que se lo lleva un europeo el cuarto mundial consecutivo. Exactamente, y eso no es casualidad, es el resultado de la realidad que estamos viviendo. Sí. ¿Cuál es esa realidad? Que el fútbol de élite está en Europa y que en Sudamérica lo que hacemos es tener materia prima, los cuidamos mientras podemos y en cuanto pueden, se los llevan y los terminan de pulir allá. Sí, obviamente que eso va en beneficio de nuestras selecciones, ¿no? Sí. De Argentina, de Brasil, de Uruguay, pero que no es lo mismo, porque los europeos se terminan fortaleciendo gracias a los productos sudamericanos, ¿no? Claro. Luis, ahí en Uruguay, ¿la gente en general está conforme con el desempeño de la selección en el Mundial? ¿O tienen de repente una mirada muy exitista como tiene el argentino, que siempre todo es si no sos campeón sos un fracasado, pese a que haya salido segundo quizás? Es lo que te contaba recién, ¿no? Pero ha cambiado un poco esa mirada. Tavares lo que ha hecho es desdramatizar un poco el fútbol, que no es desdramatizar, decir, bueno, perdiste, vamos arriba, no pasa nada, no. La forma que perdiste. La cuestión es, ¿perdiste dejando lo mejor? Bien. ¿Perdiste a partir de una buena planificación? Bien. ¿Perdiste sin haber hecho nada para pelear por la victoria? Y bueno, eso no está bien. Entonces lo que ha cambiado es el matiz. Y sí, ya podríamos decir que el exitismo ha quedado un poco de lado. Eso sí hay que definirlo de esa forma. Luis, ¿qué tal? Luis también te saluda. Acá comentábamos un poco, comparándolo, mejor dicho, con la selección argentina a la selección uruguaya, y veíamos el rol que tienen muchos juveniles, mejor dicho, la participación que tuvieron muchos jugadores en las juveniles uruguayos, comparándolos con los juveniles argentinos, ¿no? Una pregunta, perdón. ¿De qué forma comparan Uruguay con Argentina hoy? Digo porque lo primero que hacemos es nosotros compararnos con otros o con otras realidades, y la verdad es que, ojo, mira que no, te lo pregunto porque es algo que me rondaba en la cabeza. ¿De qué formas nos podemos comparar? No, estamos comparando los convocados de la selección uruguaya, los convocados de la selección argentina, el aporte de juveniles y el lugar que le dieron a los juveniles en Uruguay, comparándolo con en Argentina. En Argentina solamente 2 de los últimos 4 mundiales juveniles pasaron a la selección mayor. ¿Cómo es el trabajo? Y en cambio en Uruguay hubo más jugadores que formaron parte de la lista de los 23. ¿Cómo es el trabajo de los juveniles allá en Uruguay? Y el lugar también y el paso que tiene, ¿no? Desde las juveniles hacia la mayor. Es un hilo conductor, ¿no? Es algo que nace cuando los futbolistas tienen 15 años y llegan a la primera selección sub-15, donde son recibidos por Tavares, por el técnico de la sub-15, pero además son recibidos por Tavares y el cuerpo técnico de la selección mayor, que le introduce, que le introduce en una charla explicativa sobre lo que es estar en ese lugar, lo que significa la selección y el camino que empiezan a recorrer, que tienen que seguir estudiando, que no todos los que están ahí van a llegar, pero que tienen que esforzarse para hacerlo, pero al mismo tiempo deben seguir estudiando para formarse
para que cuando dejen si por alguna razón el fútbol los deja a una determinada edad, puedan tener un respaldo para poder seguir siendo ciudadanos comunes y corrientes y no postergados en la sociedad que vivimos, porque no tienen conocimiento ni preparación más que para jugar a la pelota en una actividad en la que fracasaron. O fracasaron no es la palabra correcta. En una actividad en la que no llegaron al nivel que necesitaban para trascender y para hacer del fútbol su trabajo. Los reciben y ahí comienzan todo un proceso que va pasando por sub-15, sub-17, sub-20 y después llega el salto a la mayor. Eso forma parte del proceso de selecciones nacionales con el que Tavares desembarcó en la Asociación Uruguaya de Fútbol en el año 2006, y allí lo que hizo Tavares fue establecer un parámetro, una forma, y con la suerte que hay que tener, porque si Tavares no hubiese clasificado a las semifinales de Sudáfrica, el proyecto se hubiese truncado. Eso estaba decretado así, porque previo a Sudáfrica 2010 Tavares estaba fuera del mundial, fuera de la selección, y la clasificación a semifinales obligó a los neutrales a variar el rumbo. Si Uruguay no hubiese sido semifinalista en 2010, hubiese truncado todo esto que hoy deslumbra a todo el mundo. Y lo que hizo Tavares fue darle una continuidad, un hilo conductor, un sentido de pertenencia a las elecciones, y empezar a hacerles entender a los chiquilines desde pequeños cómo es el funcionamiento, cómo deben encarar el trabajo como futbolistas profesionales en la selección nacional. Y bueno, eso lo que permite es que cuando el futbolista llega a la selección mayor ya sabe de qué se trata. Claro. El resto lo tiene que lograr cada futbolista por su cuenta. El que es bueno y llega, y el que era bueno a los 15, pero se quedó a los 17 por procesos de maduración propia de la edad, y a los 20 ya no estaba en un nivel como para ser futbolista convocado, quedaba por el camino. Pero los 10, 12, 15, 20 que van llegando a lo largo de una década, esos son los que terminan aprendiendo ya lo que es jugar en la selección desde que comienzan con 15 años, ¿no? Entonces, ese es el valor agregado que le dio Tavares a partir del proyecto con el que llegó en 2006, y que hoy Uruguay disfruta, en 2018 Uruguay, y el mundo se deslumbra porque uno de los temas más comentados durante Rusia fue lo que había logrado Tavares en Uruguay, pero fue eso gracias a un trabajo muy silencioso, de muy largo aliento, y en el que Tavares tuvo suerte. Porque como dice Marcelo Bielsa en el prólogo del libro, es así que comienza Bielsa, que nada de esto o nada de lo que logró Tavares hubiese sido posible sin los triunfos. Así arranca. Y después explica que todo lo demás fue lo que permitió que Uruguay en definitiva ganara. Pero sin el triunfo, nada de esto hubiese sido posible, por ese exitismo en el que vivimos en torno al fútbol. Y para que tengan una idea, a Tavares lo quisieron echar en el 2007, después de la Copa América de Venezuela. A Tavares lo quisieron echar en 2010. Y Tavares tuvo esa capacidad de asimilar para asimilar los reveses que sufrió en todo este periodo, y consiguió mantenerse en el cargo como entrenador de la selección nacional. Incluso, por ejemplo, cuando por el Ejecutivo, como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pasaron 5 personas. Rompió todas las lógicas que había en el fútbol local. Si lo lógico era que en el mandato de un presidente pasaran 5 entrenadores, ¿sí?, de selección mayor. Lo que sucedió te pongo el ejemplo de Figueredo. Con Figueredo pasaron Pasarela, Púa, 5 entrenadores exactamente: Pasarela, Púa, Daniel Pasarela, el argentino, sí. Víctor Púa, Juan Ramón Carrasco, Jorge Fossati y Tavares, que fue el primer técnico que después le echaron a Figueredo. Lo que sucedió con Tavares fue al revés. Pasaron 5 presidentes, 5. Actualmente el presidente es Wilmar Valdés. Entonces, en esa lógica que rompió todos los moldes, Tavares logró imponer un estilo. ¿Pero por qué? Porque tenía un plan estratégico que fue perfecto,
que no encontraron forma de derribarlo, ¿sí? Y que lo cuestionaron desde el primer día, porque el primer día, y siempre esto lo comentamos, porque es un punto de referencia, a Tavares lo van a buscar, lo querían, cuando fueron a buscar a Pasarela pensaron en Tavares, cuando fueron a buscar a Púa pensaron en Tavares, cuando fueron a buscar a Carrasco pensaron en Tavares, cuando fueron a buscar a Fossati pensaron en Tavares. Y Tavares siempre les dijo que él no iba a competir con nadie, que el día que lo fueron a buscar es porque estaban convencidos de su proyecto. Sí. ¿Y cuáles fueron los...? Sí. Y entonces en el 2006 te decía, cuando lo van a buscar, le ofrecen un sueldo, para que tengas una idea, un salario para todo el cuerpo técnico, todo, asistente y preparador físico, que era la tercera parte de lo que ganaba el entrenador de Nacional y Peñarol. ¿Sí? Sí. La tercera parte. Incluido en esa tercera parte, $20.000 fue el salario que le ofrecieron en 2006. A todo el cuerpo técnico. A todo el cuerpo técnico. Tavares, Celso Otero como asistente y José Herrera como preparador físico. Para los tres. Sí, era como para que dijera no. De hecho, Tavares no quiso aceptar. Y el neutral, Daniel Pastorini, que fue el que lo promovió, impulsó su llegada, le dijo, con el proyecto que tenés vas a demostrar de que vas a poder llegar. Y bueno, eso es lo que termina siendo determinante en toda esta historia, ¿no? Sí. Yendo un poquito al libro que publicaron hace poquito, que es El Maestro, el legado de Tavares. ¿Por qué eligieron a Bielsa para que sea el prólogo? ¿Y cómo llegaron a él siendo una persona que tan un poco hermética con los medios de comunicación en los últimos años? Yo siempre digo, tuvimos suerte, ¿no? Sí. Es una... a ver... Es como el proceso de Tavares, en cierta medida. La idea, cuando planificamos el libro, fue una idea que se me ocurrió en el 2014, previo a Brasil, porque veía que se estaba terminando una generación que había marcado una época, y desde el 2010, después de Sudáfrica, en el diario vengo sosteniendo de que se había iniciado, yo trabajo en El Observador desde el año 96, y sostenía que se había iniciado una revolución, una refundación del fútbol uruguayo, y que estábamos asistiendo a un proceso histórico de que nos íbamos a dar cuenta con el tiempo. En ese momento Tavares era muy resistido. Ganar la Copa América lo alivió. Y bueno, lo que surgió en 2014 fue plantear un buen libro, que empezamos a hacerlo en 2016. Nos llevó dos años, y lo planificamos que teníamos que trabajar con entre 20 y 25 entrevistas con jugadores del actual proceso y del anterior, con funcionarios de la AUF, con presidentes, con todo el cuerpo técnico, y entendimos que tenía que tener una mirada internacional. Tenía que tener una mirada local, como todo libro debe tener un prólogo, y que el prólogo que tenía que tener una mirada local y una mirada internacional, porque lo de Tavares había trascendido Montevideo, había trascendido Uruguay, había trascendido Sudamérica. Claro. Entonces ahí pusimos nombres sobre la mesa, y bueno, a nivel local el referente es Diego Forlán, ¿no? Es decir, el referente anímico es Diego Lugano. Por el corazón que le puso a esta selección, pero el referente futbolístico y el cerebral en todo este proceso es Diego Forlán, y ahí apostamos a Forlán. Hablé con Diego y escribió, y después miramos hacia afuera, y Tavares siempre se refirió en algunas ocasiones se refirió a Marcelo Bielsa, y decidimos ir por Bielsa, sabiendo que era muy difícil. Después supimos que era más difícil de lo que... Después nos contaron que podía ser más difícil de lo que en definitiva resultó. Y fue muy fácil. Llegar a Bielsa fue muy fácil. Y la presencia de Bielsa es porque tiene un estilo no futbolístico, pero sí en la concepción de lo que es el fútbol, de lo que son los proyectos, de lo que es un proceso, muy similar al de Tavares, la forma de trabajar, de silencio, con un perfil bajo, alejado de los medios. Mirá que Tavares, vos por ahí lo ves que habla muchas conferencias de prensa, pero Tavares brinda abre dos ventanas al año, a mediados de año y a fin de año, en donde habla con los medios, que durante 2 días habla con todos los medios, en forma individual, dependiendo de la época. A veces, por ejemplo, nos ha pasado que no le da los tiempos y hace una conferencia, junta a los 3-4 medios escritos de Uruguay, y hace una conferencia de prensa con los diarios, hace una conferencia de prensa con la televisión y una con la radio. Pero entonces tenían puntos en común, y lo que hice fue
contactar al secretario de Bielsa, conseguí su contacto, le planteé la idea y bueno, recibimos el ok y a ver, obviamente luego de conocer todos los detalles de qué se trataba el libro, le enviamos el material que íbamos a publicar para que lo viera de qué se trataba, para darle seguridad de que iba a estar participando en un libro que tenía una elaboración profesional, que había sido muy cuidado, que no era una alabanza a Tavares, sino era un trabajo periodístico en el que buceamos sobre el camino recorrido en estos 12 años. Sí. Y bueno, y nos dijo que sí, y finalmente nos terminó enviando el texto, que enriqueció sin duda la publicación, porque le dio una mirada internacional muy especial, y que la que cuenta, por ejemplo, una anécdota sobre un episodio que le sucedió con Tavares, y revela con lujo de detalles el fenómeno del fútbol uruguayo, visto desde afuera, y es tal cual como lo define Bielsa. Vos lees Bielsa, ves lo que dice Bielsa, y te resume lo que es el libro. Excelente. Y entre tantos testimonios que hicieron a jugadores, a parte del cuerpo técnico, ¿qué historia o qué dato interno de la selección uruguaya que hayan recabado los sorprendió realmente? Hay muchos, muchos. Por ejemplo, el más escandaloso, si querés, pero como te da otro entorno, te da otro lugar, lo que es hoy la selección no se manejó de otra forma. Lo cuenta Cavani, Edinson Cavani, que previo a uno de los últimos partidos de las eliminatorias del año pasado, llegó con la necesidad de decirle a Tavares, llegó con la necesidad de no concentrar. Estaba incómodo, necesitaba irse para su casa, y lo encaró el capitán, a Godín, le planteó el tema, le dijo, ese es un tema que tenés que hablar con Tavares, y fue a hablar con Tavares mano a mano, y le dijo Cavani a Tavares que cada vez que llega a la selección siente que le está faltando algo, porque viene a Uruguay 5, 6, 7 días u 8 días y se encuentra con que no puede ver a su familia porque están concentrados, y que necesitaba ese espacio. Tavares lo escuchó, le dijo que Cavani le dijo que eso le había afectado, que no estaba bien. Tavares lo escuchó y le dijo, bueno, ¿qué necesitas? Necesito ir a dormir a mi casa. Y Tavares le respondió, se tomó un tiempo y habló con él y le dijo, bien, no hay ningún problema. Andá para tu casa, dormí esta noche en tu casa y volvé con el plantel concentrado, ¿eh? No es que cada uno iba para su casa, no, con Uruguay concentrado previo a un partido de eliminatorias. Y Tavares le dijo a Cavani, andá para tu casa y mañana volvé antes de las 3 de la tarde, antes de las 3, porque a las 3 comienza el entrenamiento. Y así fue, Cavani se fue a su casa, durmió en su casa, y al otro día de tarde volvió a la práctica de Uruguay. Eso transcurrió en plena preparación para eliminatorias. En otro momento, te estoy hablando no hace mucho, en 12 años atrás, o 10 años atrás, o 7 años atrás, o en Argentina, o en Francia, si esto sucedía era un escándalo de connotaciones mayúsculas. Sin embargo, se dio en el seno de la selección, no trascendió nada, y se supo porque Cavani lo contó para este libro. Y cuando Tavares lo vio, no le gustó que se haya filtrado ese dato. ¿Por qué? Porque revelaba algo que era muy de la interna. Y en la presentación del libro lo que dijo reconoció eso, que le había molestado, que cuando vio las expresiones de Cavani, le molestaron porque entendía que era algo de la intimidad, pero después analizándolo comprendió que era algo de la madurez que había logrado ese grupo, que podía contarlo públicamente, porque está el grado de confianza, de respeto y de profesionalismo que se pueden permitir esos hándicaps, que son, es decir, a ver, cuántas veces supimos de salida de jugadores de Chile y demás, y que terminan en escándalo. Bueno, de que esas cosas pueden suceder en la selección porque hay un cuidado y respeto de todo, y lo que pasa en la selección queda dentro de la selección. ¿Sí? Ese fue un secreto que se mantuvo durante 9 meses, que lo sabían Godín, Tavares y Cavani. Y sale a luz porque Cavani lo cuenta. Si los periodistas nos hubiésemos enterado
ese día de que Cavani había salido de la concentración y se hubiese especulado con que tenía problemas con su ex mujer, que tenía problemas con sus hijos, que estaba peleado con esto, peleado con lo otro, y se podía haber inventado cualquier cosa, y sin embargo se trataba nada más y nada menos de la necesidad de pasar descansar en su entorno que considera familiar y poder tener un espacio para poder sentirse bien anímicamente para afrontar un partido con la selección nacional. Y bueno, esos son los detalles que te embarcan lo que ha sido todo este proceso. Todo queda adentro y no se genera escándalo. Y como esos hay otros, ¿no? Como por ejemplo el episodio de Lugano en el Mundial de Brasil 2014. Lugano debuta contra Costa Rica y se lesiona. Sí. Tavares, después de ese partido, le dice, después de ese partido, no, segundo día, no para el segundo día nada, porque estaba en recuperación como todos los jugadores, al tercer día a entrenar. Y el capitán Lugano le dice que no podía jugar, que no podía ir a entrenar, que lo esperara hasta el día del partido. Y le dijo Tavares, si no entrena, no juega. Pero te estoy pidiendo nada más, le dice el capitán, te estoy pidiendo nada más que me esperes hasta el día del partido, que voy a llegar bien. Y Tavares le insiste nuevamente, si no entrenás, no jugás. Y allá se calentó, se molestó Lugano y le dijo, he sido el capitán durante tanto tiempo y no me da el privilegio de estar de 2 días de espera para poder llegar al partido con Inglaterra, ¿no? 2 días de espera porque yo voy a llegar. Y no le respondió nada. Solo le dijo, usted es igual que cualquier jugador. El que no juega, el que no entrena, no juega. ¿Y está? Pasó el primer día. El primer día no entrenó. Y para el día previo al partido, que es donde se hace el trabajo físico, táctico, bajó a la cancha. Él quería jugar sin entrenar, ir directo a la cancha. Bajó a la cancha, hizo fútbol en espacios reducidos, convirtió un gol, pero sintió Lugano que sus compañeros murmuraban. Entonces después del partido fue a hablar con el fisioterapeuta que lo estaba atendiendo y en la charla le dice que había escuchado que sus compañeros murmuraban. Y el fisioterapeuta Walter Ferreira le contó, le dije, ¿no te has dado cuenta de que lo que te están diciendo es que no te ven para jugar, que no te ven bien? Y ahí él le dijo al fisioterapeuta que no estaba en condiciones de jugar y se puso a llorar. Entonces, llorar por la tristeza, por la decepción, por todo lo que le estaba sucediendo, ¿no? Claro. Entonces, después de esa situación, sale de hablar con el fisioterapeuta y encara a Tavares y le dice, maestro, no puedo jugar. Y la respuesta de Tavares, la verdad, lo felicito, no esperaba menos de usted. Nada más. Se me vuelve y se fue. Muy bueno. Excelente historia esa. Y ahí le dijo, sí, no esperaba más de usted. Mañana un compañero suyo va a hacer su trabajo. Va a hacer el mismo trabajo usted, una cosa así. Se dio media vuelta y se fue Tavares. Ahí te da un poco la pauta de que para Tavares el capitán es tan importante como cualquiera de los otros jugadores. En ese partido con Inglaterra debuta como capitán Diego Godín, que es el actual capitán de Uruguay, y como zaguero derecho José María Jiménez. Entonces, es eso. Son ciclos, son procesos, eso está contado en el libro. Bueno, después hay una, y la última, si me permiten, la de Sebastián Eguren, la cuenta él, que después de un partido con Argentina, eliminatoria 2008, se levantó al otro día Sebastián Eguren, prendió el televisor y le dio vergüenza ver lo que había pegado él y Diego Pérez, el partido que Argentina gana 2-0, lo que habían pegado, eso es para las eliminatorias de 2010, lo que había pegado en ese partido, ¿sí? Tavares no le dijo nada, esperó que pasaran 2 días y ya en Montevideo los encaró a él y a Diego Pérez, a los dos, y les preguntó por qué habían hecho eso en el partido contra Argentina. La respuesta de Guren, lo cuenta así en el libro, fue que no se dio cuenta, maestro, iban, 12 minutos íbamos perdiendo 1-0, 20 y pocos minutos 2-0, si no los matábamos a patadas, nos ganaban por goleada, y así los frenamos. Los dejó escuchar, los escuchó Tavares, los escuchó, y en determinado momento le dice, ustedes, cuando pudo hablar Tavares, ¿no? Ustedes se dan cuenta del mensaje que quedó, ¿no? Le dice Tavares a los 2 jugadores,
ustedes se dan cuenta que si el árbitro hubiese cobrado lo que debía cobrar, ustedes debieron ser expulsados, y terminar con uno o dos jugadores menos en esas circunstancias hubiese sido hubiese llevado a sufrir una goleada o una derrota por mayor diferencia. No se gana el fútbol matando a patadas al rival, se gana corriendo, jugando e intentando hacer lo mejor para poder aspirar a la victoria. Y dice, y no hay nada más importante que un equipo con 11 jugadores en la cancha para enfrentar a su rival. Dice que ese día, y lo dice Eguren, está relatado en el libro, que ese día Sebastián Eguren aprendió a perder. Dice, esa fue la mayor enseñanza, una de las mayores enseñanzas con las que se quedó de este proceso, entre tantas, ¿no? Una de las grandes enseñanzas es esa, que con Tavares aprendió a perder, que él no sabía perder. Para él era ganar o matarlos a patadas. Y ese día entendió que no hay que pegarle a todo lo que se mueve, si te superan, sino intentar contrarrestar al rival, de la forma, con las armas permitidas. Eso no quiere decir que, eso no quiso decir que en el resto de su carrera no dio una patada, y sí, alguna debe haber dado, pero no con el fin de amedrentar al rival. Y esa es un poco la cultura que ha quedado en la selección, ¿no? La que se ha marcado y profundizado en todo este tiempo. Sí, incluso en este Mundial sorprendió, creo que a muchos, que Uruguay solamente tuvo muy poquitas tarjetas amarillas, creo que 2 o 3 en introducida. 3. Sí. Bentancur, Cebolla Rodríguez y no recuerdo quién más en el último partido contra Francia. Sí, que ahí un poco, ¿sabes qué? Si vos mirás ese partido, en ese partido Uruguay pierde un poco la línea que tenía, ¿no? Sí, porque venía con una sola tarjeta hasta ese partido. Sí. No, pero aparte porque ese día pegaron, ¿no? Nández pegó. Sí. Ese día el Cebolla, veías a varios jugadores que estaban sacados, ¿no? Estaban sacados, no, pero que, porque sacados, no sé si es la expresión, pero que... Se habían corrido un poco del eje de lo que venían haciendo. Exactamente, habían perdido la línea que debían. Sí. Muy buenas historias, Luis, muy interesante el libro. Así que bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, así que cualquier cosa estaremos en contacto más adelante, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Un placer. El libro es posible que llegue acá al país. Breve, que llegue a Argentina. Excelente. Es una posibilidad que están analizando en la editorial. Si no, se puede acceder por ebook, se puede comprar, y si no, en todas las librerías de Uruguay. Es un libro que dicho por esto fue como un comentario que hizo Bielsa, es un libro que deja mucho para quienes están en el fútbol, ¿sí? Porque te marca las pautas, las formas en las que hay que encarar determinados procesos, determinados asuntos importantes en el fútbol, que no son la táctica, ni cómo parar un equipo, ni cómo conformarlo, sino cómo prepararlo desde las bases. Claro, y acá con todos los problemas que tenemos en el fútbol argentino, la verdad que viene como anillo al dedo sin duda, tenerlo en cuenta. Pero ojo, hay un detalle que no es menor. Mirá que Uruguay estaba como Argentina hasta hasta que llegó Tavares. Claro. Mirá que ustedes con Peckerman estuvieron en algo similar superlativo. Sí. Es esto, Peckerman hizo lo mismo que Tavares. Sí. ¿Tá? Y ojo, y Tavares lo que hizo fue poner orden a algo que no es fácil. Pero lo que pasa es que tiene que estar el idóneo que elige y el idóneo que dirige, el dirigente idóneo que elige y el entrenador idóneo que trabaja. Y después darle tiempo, que es lo más difícil, ¿sí? Para ustedes y para nosotros. Sí. Que no saber esperar. A la primera derrota ya empiezan las miradas raras. A la segunda la inquietud y a la tercera ponen el cargo a disposición. Y a la cuarta lo echan. Sí, tal cual. Es así. El asunto es si ese es el camino. No, ese no es el camino. Porque podés perder 4 partidos, pero capaz que a partir del quinto encontraste la fórmula y destrabaste un problema que si no te hubiesen dejado, hubiese empezado de cero nuevamente. Claro, tal cual. Así bueno, Luis, te agradecemos muchísimo la comunicación, estaremos pendientes de cuándo va a estar el libro para comprar acá, y si no, bueno, está el ebook, la versión digital. Notable, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, un adelante, placer. Arriba, gracias. Chau, muchas gracias.